Boa noite a todos. Quero dizer da satisfação da nós temos a presença aí de vocês todos, né? Estamos dando início à primeira atividade presencial, assim, com um público maior aqui nos últimos quase 3 anos, eu acho. Nós estamos participando dessas atividades. Gostaria de dizer que eu acho um momento muito auspicioso nós contarmos hoje aqui com a presença do Terrano Roche, que é um mestre zen de uma tradição que ainda é muito pouco conhecida no Brasil. Tem uma série de características que diferem um pouco do que nós conhecemos aqui de Zen no Brasil. Então, nós temos hoje a presença do mestre Daniel Terrano Roche. Eu queria agradecer também ao Daniel Dairo, que nos proporcionou também essa oportunidade da gente ter essa palestra, esse ensinamento de um mestre, extremamente importante. Eu tive agora, há pouco, o privilégio de conversar um pouco com ele, constatar assim, a sua extrema experiência, a sua visão altamente abrangente, profunda, mesmo no grupo de Zen. Eu não vou me alongar mais, vou passar a palavra então ao nosso convidado de hoje, né? Agradecer muito a presença dele, acho que vai ser um momento também muito importante para todos nós nessa retomada assim, de atividades. Tem algumas pessoas também que fazia tempo que eu não via, eu fiquei satisfeito, muito feliz de vê-los aqui também. Então, é um dia bem especial. Então, passo a palavra. Roche. Es un gusto estar aquí. Vale casi el horizonte. Sí, conozco. Segunda vez que estoy aquí, sí, en un evento Zen. La primera vez que pude venir, empezaba a esta época, por el Omicron nuevo. El día antes de venir a Brasil, así que hoy día es un gusto estar por aquí en la exposición. Esta charla tiene un título. El título, bueno, bien, es la práctica Zen como para laicos. ¿Cuál es la diferencia entre la práctica Zen para ordenados, monjes, de Estados Unidos no se llaman monjes? Los monjes viven en el monasterio, son célibes. Los sacerdotes han entrenado el monasterio o el centro, pero la mayoría tienen parejas, tienen niños, tienen condiciones, son arquitectos, el monje de Estados Unidos no tiene función, trabaja en el monasterio atendiendo a los discípulos. Quiero decir también que son nombres que se empiezan a usar en las diferentes culturas. Si digo culturas, separando las nuestras culturas, incluso sudamericanas, ¿no? O no solamente europeas, porque en Europa también tienen unos modos un poco diferentes de hablar de monjes y sacerdotes. En Estados Unidos
el sacerdote es como la mayoría de ustedes que son ordenados. No sé, hay muchos que yo no conozco bien, para nada, ¿no? Pero el sacerdote entrenó en un monasterio o en un centro zen por años, pero después puede haber estado casado en ese momento, puede no haber estado casado, puede tener niños en ese momento del movimiento, al empezar el entrenamiento, o no. Pero por lo general, el término en inglés es householders. Householders es que mantienen una casa familia, ¿no? Como dueños de casa, como que dijéramos en castellano. Y la mayoría de la gente ordenada en Estados Unidos son de ese estilo, casados, separados, o lo mismo, pero tienen una profesión y que porque no conozco mucha gente que pueda pagar sus cuentas siendo un sacerdote zen. Profesional te pagaran por hacer tu trabajo. Entonces es esa un poco de diferencia, ¿no? Aquí parece que predomina la idea del monasticismo. Nuestro linaje es laico, mi maestro y el maestro de mi maestro nunca fueron ordenados como sacerdotes. Incluso Eiken Roshi, que empezó su práctica en Japón como prisionero durante la guerra, no era combatiente, era una persona civil que estaba en Guam, trabajando en Guam, una de las islas del sur. Así. Y cuando Japón bombardea en Hawái, a Pearl Harbor, al mismo tiempo invaden las Filipinas, invaden Indonesia, algunas partes de Indonesia y varias islas, ¿no? Que invaden Guam. Entonces, este grupo eran como 40 hombres que estaban trabajando en una obra civil. Él estaba empezando a ir a la universidad. Entonces los tomaron presos, estaban arriba de una montaña trabajando en algo y le dijeron, si no bajan en 24 horas vamos a bombardear la montaña. No sé, hay 40 personas nomás. Entonces bajaron, se rindieron y fueron transportados a Japón. Y Eiken Roshi pasó la guerra entera internado en Japón. Y está tan agradecido de todo eso. Fue ahí a donde empezó su práctica zen. Fue ahí a donde conoció a otro internado como él, civil, un señor inglés que se llama Reginald Blythe, que ha escrito muchos libros en cuanto a literatura y poesía, literatura zen. Un guardia de este centro de no combatientes, prisioneros de guerra. Era diferente al campo de concentración. El guardia del este campo de detención sabía que estaba interesado en poesía y en literatura. Entonces le trajo unos libros del Reginald Blythe. Y para el viejo ahí como que algo se empezó a abrir de una forma muy, muy bella para él. La mitad de la guerra habían 2 campos de detención para prisioneros enemigos. No combatientes enemigos se llamaban. Y los pusieron a los 2 campos juntos. Y le tocó ahí encontrarse con Reginald Blythe, porque también él vivía en Japón. Vivían en Japón y eran de los países enemigos, también fueron. Desgraciadamente esto pasó en Estados Unidos también. Familias japonesas que no tenían nada que ver con la guerra, ya vivían hacía años en Estados Unidos, todos fueron internados durante la guerra. Sobre todo en California, en Washington y Oregon, la costa oeste. Tengo un par de amistades que son más o menos de mi edad, un poco mayores, quienes nacieron durante la guerra en campo de detención, en Manzanares, en el desierto californiano. En fin, ese es un paréntesis que vale la pena saber y apreciar.
gente no puede entender que una persona se haya enamorado de una cultura. Que no lo trataron mal, pero no lo trataron muy bien tampoco, ¿no? Lo interesante es que la otra persona de su misma edad, un poco más viejo, sí, más fuerte, ok. Está bien esa situación. Es que claro, si lo estoy mirando a usted, lo estoy mirando acá, entonces no sé lo que es más conveniente, mirar aquí. No te oigo nada, absolutamente nada. Ok. Ok, Aiken Roshi volvió a Hawái, a donde él vivía, y en un tiempo más, estaba viviendo en California. Ahí conoció a Nyogen Sensaki Sensei, que era un monje japonés de la Rinzai, y empezó a sentarse con ellos. Después empezó a sentar, este monje era amigo de Soen Roshi, Nakagawa Roshi, de Yotakuji, un monasterio Rinzai, que también fue el primer maestro de Aiken Roshi. Después él no pudo seguir viniendo y convidó a Yasutani Roshi y a Harada Tangen Roshi. Y así Aiken Roshi, finalmente recibe transmisión de ese linaje, que era un linaje Soto, pero con elementos de Rinzai. Era un linaje Soto tradicional, que estos monjes estaban un poco incómodos con la tradición Soto, creía que algo estaba faltando. Entonces algunos de ellos fueron a entrenar con algunos maestros Rinzai y nunca dejaron su linaje Soto, ¿no? Pero decidieron empezar a enseñar ciertos aspectos que son más que nada de la tradición Rinzai. Entonces nuestro linaje es una mezcla de Soto Rinzai. Sin embargo, el linaje mismo, ¿no? Es Soto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre muchos de nosotros que somos laicos y los que son ordenados? Como dije anteriormente, la mayoría de la gente que ha sido ordenada como householder o como dueño de casa o eventualmente dueño de casa, a lo mejor eran dueños de nada, eran muchachos jóvenes o muchachas jóvenes, que eventualmente se ordenaron, eventualmente se casaron, se parejaron, etc. Y tienen sus vidas común y corriente como profesionales o trabajadores de salud o carpinteros, etc. Pero viven sus vidas no dentro de un monasterio. Algunos todavía viven dentro de un centro zen, pero son diferentes cosas, el centro zen y el monasterio. Entonces allá el monástico es la persona que vive en el monasterio. Y por lo general el monástico puede entrar como monástico casado ya, pero no pueden tener niños, no puede buscar pareja en el monasterio. Si quieres buscar pareja, viendo la casa al lado y vienes todo el monasterio, pero no hay flirting en el monasterio. Y son reglas bastante claras, cómodas, ¿no? Cómodas para algunos, ¿no? Entonces, yo no veo mucho la diferencia cuando veo a una persona aquí, y como Daiho y Celso, que son ordenados, que viven en sus casas. Entonces, para mí son gente ordenada, pero no son monásticos, porque viven en el monasterio. Y además tienen casa, familia, perros, gatos, etc. A Aiken Roshi los maestros siempre le dijeron que era preferible que él no se ordenara, porque el Zen estaba empezando en Estados Unidos en los años 50.
Y ya estos maestros japoneses, Masumi Roshi Tsuno también, que habían venido de Japón con ganas de practicar en Occidente, porque sentían que había un interés en la juventud que no existe en Japón. Vinieron en el pre-hippie. Entonces, muchos de nosotros empezamos a interesarnos en las culturas asiáticas durante los años 60, 70. Entonces, cuando llegó Suzuki Roshi, que es uno de los pioneros en llegar a Estados Unidos, y instalarse y empezar el Centro Zen de San Francisco, que es el centro Zen más grande de Estados Unidos, llegó como misionero, llegó como sacerdote para el templo local de San Francisco, donde había muchos japoneses. Pero llegaron tanta gente, muchachas y muchachos laicos, que querían aprender a hacer zazen, que se llenó el templo japonés, de la parroquia japonesa de Zen en San Francisco, Japantown. Y para mucha gente japonesa que era más o menos gente tradicional, ¿no es cierto? No le caía muy bien que llegara esta gente de pelado, a lo mejor con olor a marihuana o pelo largo. Pero había tanto interés, y Suzuki Roshi también lo voló un poco, que hubiera tanto interés. Y él decía, yo me siento todas las mañanas un cuarto para las 5, el templo está ahí, si quieren llegar, llega. Entonces, eventualmente tuvieron que traer a otros 2 misioneros para que estuvieran más a cargo de la comunidad local. Y Suzuki Roshi terminó trabajando más que nada con la comunidad de jóvenes y jóvenes, mujeres jóvenes y hombres jóvenes. Y terminaron fundando el San Francisco Zen Center, el monasterio Tasahara en la montaña y el campo que se llama Green Gulch. Es un poco de historia. En el Tasahara, que yo iba a enseñar varias veces, la mayoría hay muchos residentes, a lo mejor 50 residentes, que algunos han estado viviendo ahí por 2 años, 3 años, 5 años. Hay algunos residentes que Leslie ha estado ahí hace 40 años, en la persona que corre con el monasterio. No es naval, porque nunca es ordenada. Es la persona clave que está ahí. Siempre hay un naval, que por lo general el naval es ordenado. Monje no en la forma que llamamos, que se llama ya monje, sino sacerdote. O sea, la persona tiene una casa, tiene niños, tiene quiero, tiene parejas, tiene. Eike Roshi, toda su vida fue dedicada a Zen. Desde la guerra hasta el final, que murió a los 93 años, fundó la Sangha de Amante hace más de 60 años atrás. Y dedicó su vida 100%. En un momento enseñó en la universidad, pero muy seguido de eso, se empezó a llenar el centro de gente joven y con ganas de practicar. Entonces, como digo, dedicó su vida así. Había otra persona de la edad de Eike Roshi, llamado Philip Kapleau. Algunos de ustedes probablemente conocen el libro Los 3 pilares del Zen. Lo interesante de Philip Kapleau también era un alumno de Yasutani Roshi. Y Philip Kapleau fue uno de los court reporters, el secretario de la corte en los juicios de Nuremberg. No en los juicios de Nuremberg, perdón. En los juicios en contra de los japoneses. Entonces ahí tienen otra persona que vio cosas feas, ¿no es cierto? Y sin embargo, dedicó el resto de su vida a trabajar con esta gente que sabía que también podían ser gente un poco difícil. No como nosotros, los occidentales. Son un poco cinismo o divertido, no sé. En fin.
Entonces, yo, por ejemplo, le comentaba a Daiho, hay una asociación de maestros zen laicos en Estados Unidos. Yo nunca he tenido mucho interés porque yo no tengo ningún problema con ser laico. No necesito, conozco a un montón de maestros laicos y no me siento como que necesito apoyo, necesito reconocimiento, porque en Estados Unidos el maestro laico, el maestro no laico, si tienen sangha y son reconocidos, ¿no? Tienen sus papeles, tienen sus funciones, eso es lo más importante en Estados Unidos. Y yo he crecido ahí, yo nací a los 20 años y yo entonces, no veo un problema. Lo que sí veo es una confusión de repente. Porque por supuesto que si eres ordenado, por lo menos como se hace en Estados Unidos, depende de la tradición de la cual tú vengas, vas a pasar 4 o 5 años entrenando para ser un sacerdote. Te tienes que saber todos los rituales y tienes que tener una congregación. Actualmente tener una congregación, como quien dijera, como un sacerdote de la parroquia. Que más o menos lo mismo, ¿no? Es un sacerdote que tiene a cargo una comunidad de familias. Es diferente porque la gente en Japón no practica Zen, y la persona común y corriente no practica Zen. La mayoría de la influencia budista en Japón es en ceremonias de muerte. En cosas de matrimonio no casan gente, puede casarte. Yo he casado a gente, pero por lo general en Japón se usa la religión Shinto. Entonces cada persona en Japón pertenece a un templo, ¿no? Y ahí tienen sus fiestas y sus servicios y se participa en eso. En muy pocos los templos chicos que vienen gente a entrenar. Hay, por supuesto que hay. Están los grandes templos, ¿no? Rensai, Soto, Heiji y Tojiji. Y que van los estudiantes a entrenar por varios años y después terminan algunos que son hijos del sacerdote, heredan el templo de la familia. Hay mucha gente que hace entrenamiento y que es sacerdote en Japón, que son también célibes y tienen su templo, pero que lo fundaron ellos o lo recibió del maestro, pero son hereditarios. Muchos son hereditarios, hay de todo. ¿No? Hay de todo. Entonces, el compromiso que hace el sacerdote es más fuerte, ¿sí? Con el camino. Y en el Soto Zen, por lo menos en Estados Unidos, tiene que hacer unos servicios diarios. Como el católico tiene que decir misa, creo que todos los días. Puedo estar equivocado, ¿no? Pero en Zen, en Estados Unidos, si tienen un templo, hay servicios todos los días en la mañana y a menudo todas las evenings en la tarde. Y eso es absolutamente parte de tu labor. Han estudiado mucho más que otros, aunque Eiken Roshi era súper estudioso. A mí me gusta mucho estudiar. Yo tengo amigos que son ordenados y que me han dicho, Daniel, ¿por qué no te ordenas? Tu vida es Zen, aunque yo trabajé por 45 años como haciendo muebles a la medida, ¿no? La única forma de poder vivir y pagar mis cuentas, ¿no? Ganando dinero. Pero nunca el Zen nunca fue para mí una forma de ganar dinero, obvio. Para mucha gente, pero me dediqué totalmente al Zen porque yo era mi propio jefe.
se hice todos los sessions, 6, 7, 8 sessions que habían al año. Y participaba en todo eso. Entonces fue una dedicación natural. Cuando me decían a mí, sobre todo un par de amistades, Daniel, pues te deberías ordenar, te deberías ordenar. Y ya, córtala, ya me has dicho varias veces, ¿no? Es que me chanqué conmigo. Yo tengo mi tradición, tú tienes la tuya, ¿no? Y vive como no, tú no sabes cómo vivo, no vivo como no. Tengo una vida totalmente natural y normal. Y muchos monjes no tienen la vida que yo tengo. Se vive por ser salida por el tiempo, pero no lo soy. Tampoco nunca me he interesado. Yo me gusta vivir como un ser humano común y corriente. Y el amor mío profundo es la práctica del Zen. En mi vida trato como de corazón, que no haya ninguna diferencia entre mi vida y mi práctica. Eso no significa que no, significa que mi vida es totalmente normal de ser humano, pero no hay nada que sea ajeno a mi práctica. Si hay algo que pasa, siempre es el reconocimiento. It's my life. Esta es mi vida. Y chutas, chutas que está jodida. Puchas que duele. ¿Cuál es el problema? Ninguno. 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 Es mi vida. Es tu vida. Lo ponemos en paréntesis. No, esta es mi vida financiera. Esta es mi vida de pareja. Mi vida de profesional. Por supuesto que tenemos ese aspecto. Pero la intención, no que sea perfecto, pero la intención es que no es nada ajeno a esta cosa que llamamos práctica. ¿Y qué es esta cosa que llamamos práctica? Es, bueno, el Zazen en nuestra foundation. Cimientos, ¿ok? Pero al mismo tiempo es el deseo de aliviar el sufrimiento de los seres, incluyendo mí, por supuesto. ¿Cómo ayudamos a eso? Empezando a despertar, a ver nuestra vida como algo no singularmente separado de lo demás, ¿no? Es el reconocimiento. La mayor ignorancia del ser humano es que tú estás allá y yo estoy aquí. O sea, que somos dos cosas separadas, que el mundo está ahí y pasa allá afuera, o pasa en Europa, o pasa en Porto Alegre, o whatever. Pero que yo estoy aquí, ¿y cómo me puedo adaptar a eso? ¿Cómo me puedo adaptar a eso? ¿Cómo me puedo manipular de a mí mismo con las cosas de allá afuera para obtener lo que quiero? Eso es como lo que hacemos por lo general. Por lo menos la mayoría de la gente que conozco, incluso yo, es lo que como yo traté mi vida al principio, ¿no? Como instrumentalista. Hago esto porque quiero recibir tal cosa. Y si me iba bien es porque hice esto para recibir tal cosa y lo recibí. ¡Yes! Y es mío ahora. Y en la práctica nos cambia. La práctica nos cambia. Yo no soy el centro de mi práctica. Este cuerpo es el centro de mi práctica. Y parte de mí es el centro de mi práctica. Pero mi práctica es intimidad, por ponerlo de una manera, intimidad con todo. Con todo. Cero excepción. Estamos teniendo una vida difícil. Estos 3 años. Pandemia. La gente ha sufrido, pero mucho. Tengo muchas amistades en Asia. Es increíble el privilegio. Gente que está en pleno invierno y no tiene una mesita para quebrar y quemar, para poder mantenerse. Entonces pasamos por todo lo que esta pandemia nos ha dado. Y lo único que en realidad yo encuentro, de cierta forma, hay un cierto agradecimiento, porque
la teníamos aquí enfrente de nuestros ojos, y a menudo nuestras vidas son tan ajetreadas y perseguidas a través de lo que uno quiere y lo que no quiere, que no, ocupado, de repente no vemos nuestra vida enfrente, tal cual, instantáneamente, en este instante. Como dice Dogen, si no encuentras la verdad justamente a donde te encuentres, en este instante, ¿a dónde crees que la vas a encontrar? La práctica del ser no es otra cosa que eso, poder tocar esa realidad, intimarte con esta realidad, de este momento, aquí, este viento que me pega aquí del ventilador, el sonido del ventilador, el despertar. Ese despertar es simplemente, de cierta forma, como dice Logan, es como que dejo caer. No es que yo me proponga a dejar caer mi sensación del yo y mi autocrítica y la autorreferencia. No, no hago eso. Eso no es lo que hago, porque ahí estoy peleando, estoy anteponiéndome a la realidad del momento. Entonces, como que la forma en que lo hacemos es damos nuestra atención la damos a la postura, la damos al quién si estamos haciendo. Por supuesto, no pasamos la vida haciendo quién. Entonces le doy para nosotros lo que es tradicional y es una práctica completa en la respiración. Le doy la atención, sobre todo cuando estoy entrenando al principio, le doy la atención a la exhalación cuando sale. Inhalo y sale. Y vuelve la atención a eso. Puede estar pasando muchas cosas, pero tomo la decisión de tratar de volver a la respiración y no opinar de cada pensamiento que atraviesa mi mente, a cada sensación es diferente, a cada emoción que a lo mejor me pueda producir. Pero volver aquí, a este cuerpo, a esta postura. Entonces, de cierta forma, eso nos empieza a familiarizar con esta intimidad que para nosotros intimidad y despertar es lo mismo. Cuando las 10.000 cosas te reconocen, despiertas. Cuando tú reconoces a las 10.000 cosas, sigue dormido. Estoy parafraseando a Dogen. Entonces, ese, para mí el Zazen es encarnar este momento, en este momento, con esta respiración. Y esta sensación en este cuerpo, la panza que sube y baja, la presión, el trasero, el cojín, la silla. No que estoy nombrando las cosas, las estoy nombrando ahora a ustedes para decirles que yo no siento todo eso. Los veo a todos ustedes, pero no estoy diciendo, ay, me gusta esa chaqueta, no me gusta. Estos santos se conocen, claro la cabeza. Mira, no, estoy ofendiendo a la persona. Ah, no, esto no me gusta. ¿Ah? Cosas normales, ¿no? Que se constantemente. El comentarista que está siempre presente, como paralelamente a nosotros mismos, que va comentando, opinando, juzgando, nombrando lo que está pasando. Y voy aquí, claro, sí. Ah, y esto soy yo. Ah, esto soy yo. Este cuerpo está haciendo lo que está y está diciendo lo que está haciendo el cuerpo. Y opinando. Entonces, a medida que practicamos eso, también nos damos cuenta. Y nos damos cuenta que en realidad estamos alienados, para usar una palabra que no se usa mucho, pero que en cierta forma estaba leyendo a alguien, Thomas Merton, los últimos días, que hablaba del pecado. Y Thomas Merton era una persona súper
funcionada, ¿no es cierto? Entonces, no es como muchos de nosotros, si crecimos católicos, por supuesto sabemos lo que el pecado es, ¿no? Entonces le dice que igual a la alienación, o hay otra persona que usa la palabra inglesa, missing the mark, como que perdiste el norte, o perdiste la marca, algo se perdió. Para nosotros simplemente estamos tan identificados con esta sensación del yo, y todo autocentrado, basado en lo que me gusta, lo que no me gusta, mis opiniones, mis gustos, mis creencias. Entonces, ¿qué pasa? No es que haya nada malo de eso, nada. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Es que voy notando eso. No, me doy cuenta de que en realidad vivo más en mi cabeza que en mi cuerpo. Y mi cuerpo ni siquiera está muy encarnado de repente, anda como una gallina que le cortaron la cabeza, así, moviéndose, pero no puedo, y cuando estamos en sesión nos movemos de cierta forma, no que tengamos que movernos súper así siempre, ¿no? Pero no, hay una presencia, en este cuerpo se está moviendo, este cuerpo soy yo, total, tal como tú, viento, montaña, los ríos, así lo vemos. Y esa es la experiencia que se tiene cuando nos sentimos íntimos, nos sentimos que podemos tocar o hemos sido tocados por esa espaciedad. Es enorme. Entonces, la práctica Zen, vendría siendo, de cierta forma, la práctica como del retorno, eso me gusta decir, como el retorno a casa, a algo elementalmente tuyo, nuestro, pero tuyo, definitivamente tuyo. A medida que más encarnas eso, te das cuenta que no eres diferente a nada. A ver, he hablado mucho por eso, ¿no? Yo me pierdo de repente, bla, bla. Pero entonces me gustaría oír a ustedes si hay alguna pregunta, algo a aclarar. Mira, dice algo totalmente diferente que quieran preguntar. Gracias por estar aquí. Es una práctica increíblemente bella, generosa, dura. Sí, no me importa decir eso, ¿no? Porque es dura. Algunas veces, ¿no? Una vez no es nada más que placentera. De repente, como decimos en Chile, jodida, ¿no? ¿Y qué es lo que duele de repente? ¿Qué se hace difícil? Es que me confronto. No hay nada que si estoy ocultando algo, lo veo claramente. Ay, ¿cómo? Sí, pero qué bello al mismo tiempo, porque tengo esta práctica que lo contiene todo. Yo soy parte de ese todo. Así que es algo terriblemente generoso y muy íntimo. Esa intimidad a menudo es incómoda. Más fácil separarse. No, yo nada que ver con eso. Parece haver uma ¿Tendencia? Uma tendência à individuação. De Jung. Uma tendência que se muestra por la hegemonía del individualismo. Ya, ok. Entonces es necesario pensar acerca de un camino. Perdón, es necesario pensar acerca de un camino okay, que transcenda la opinión.
Como se faz este caminho? A ver, É, ya, que consigo saber como gracias. Sí, interesante la forma que lo pusiste, ¿eh? Que lo dijiste. Es necesario trascender el individualismo. No sé si es necesario. Si quieres practicar Zen, sí. Pero es que no tienes que practicar Zen, no hay ninguna necesidad de practicar Zen. Algunas veces hay un deseo profundo de practicar. ¿Pero por qué? Porque te das cuenta de eso. Te das cuenta de que vives aislado o autocentrado. Y a medida que me doy cuenta de que así vivo, no es para que me azote o me critique, sino me doy cuenta y al mismo tiempo se empieza a intimar con ciertos atisbos o intuiciones de que hay algo más. A lo mejor no soy lo que creo que soy. A lo mejor el mundo no es lo que creo que soy. ¿Fija? Y es eso, como el principio de la búsqueda. Entonces se empieza a refinar un poco, si quieres, ¿no? Pero no es por el hecho de describirlo, porque sí, ¿cuál es el problema, no? Te aseguro que un montón de gente quiere obtener lo que quiere hacer un plan de vida, y pone sus metas y empieza a chequear a medida que lo vas obteniendo. Y alguna gente puede vivir así y tener buena suerte. Y a lo mejor tener una vida bastante decente. ¿Sabes? Voy a leer algo. o individualismo gera sofrimento. ¿Perdón? O individualismo gera sofrimento. Total. Então, não se trata simplesmente de uma opção. ¿Qué es lo que ese individualismo? Por supuesto que sí, depende mucho de la cosa psicológica, ¿no? O la individuación, como decía yo. Yo soy así, ¿no? Yo, mira, soy chileno, bla, 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 soy así, me gusta esto, no me gusta esto. Esto no lo acepto. Esto sí, quiero un poco más. Va a venir un día que no lo voy a tener, así que acumulo más. O sea, eso es lo que hacemos como individualismos. Algunas veces obtienes lo que quieres, otras veces no. Otras veces obtienes lo que quieres y no te gusta para nada, o te sientes peor. El Buda, cuando despierta, descubre que no es el querer, sino es estar totalmente identificado con algo que no somos. Y lo primero es la sensación del yo, que yo soy esto, y yo no soy eso. No es que sea otra cosa totalmente diferente, pero eso es de deporte y está esto. Y despertamos a esto, que incluye esto. Entonces el individualismo es tan parte de nuestra cultura y como elevada, ¿no? Entonces, yo creo que no hay ningún problema con eso, pero si empiezas a buscar algo, ahí en las diferentes tradiciones probablemente te van a ayudar. Y ahí usas tu afinidad. ¿Tienes afinidad con el Zen? Vas a practicar Zen. ¿Tienes afinidad con el sufismo, el hinduismo, el cristianismo, el musulmana? Vas a usar eso. Pero sí, definitivamente, esta es la alienación de la cual sentimos. El mundo está allá afuera y es difícil. Resulta que es difícil algunas veces. Y yo estoy aquí, no sé qué hacer, me siento solo, o tengo tanta ambición, es imposible que voy a conseguirlo. O sea, cosas totalmente humanas que todos hemos sentido en algún momento. Pero si los empiezas a ver, a observar, a indagar, a leer, a conversar, a vivir, ahí vas a ver qué es lo que te llama, ¿no?
Pero no porque alguien te puede decir, mira, esto es súper bueno. Ah, ya, voy a tratarlo. Y a lo mejor llegaste a hacer. Por esa casualidad, así como ni siquiera tenían las ganas. Fuiste porque te volvió una amiga o un amigo. Y sin embargo, a lo mejor caíste exactamente donde debería estar. Lo que te quiero decir es que no vale la pena verlo como es necesario esto o porque esto es malo o porque tú mismo, es muy importante en el libro, que tú mismo te des cuenta, no que te crean los libros, porque los libros lo dicen, que tú lo confirmas para ti mismo. Parece necessário ser você tem a capacidade de identificar o sofrimento dos outros. Sí, sí, ¿no es cierto? Lo que todos queremos hacer. Se torna um dever ser imperativo, ético. Cuando empecé el grupo Zen en Sebastopol, California, tenía cosas que se ponían en la cafetería y en los mercados, que se lo aviso. Decía práctica Zen. La práctica Zen es la práctica del retorno a casa, el retorno al hogar. Yo pensaba que era muy original. Y me di cuenta que eso se está usando hace mucho tiempo, ¿no? Pero real, ¿no? Para mí era algo bien real. Esa sensación de que no era que no pertenecía. No, nunca he tenido la sensación de que no pertenezco. Pero de que hay una separación curiosa. Pero me doy cuenta que simplemente lo que llamamos en el budismo ignorancia. ¿Qué más? Aquí atrás te veo sonreír demasiado. Te voy a preguntar, ¿por qué estás sonriendo tanto? Perdona, no quiero ponerte on the spot, pero parece que sí. Interessado nessa que natural do budismo, graças a Sí. Gracias. Bienvenido.
Sí, es fascinante. Es como un doble premio. Bueno, pero no, el primer premio yo creo que para mí el primer premio en el budismo fue la fascinación por encontrar una cosa tan clara. Yo pensaba que era clara, ¿no? Pero satisfactoria, intelectualmente satisfactoria. Yo te digo, hace 40 años, 50 años que se sentía así. Entonces, cuando dejé de practicar, yo por 20 años practiqué la onda de Gurdjieff, del cuarto camino, por 20 años. Pero siempre sabía de budismo, y cuando esa onda, esa práctica la dejé, porque ya no, la afinidad no estaba, entré al budismo, pero esta vez a practicar y a leer de nuevo lo que había leído. Pero es terriblemente fascinante. También, de repente, entonces, el problema también. Soy demasiado cabezón. Si vivo aquí, hay como demasiada entretención y demasiado dialéctica que puedo encontrar, ¿cierto? Que si soy bueno para eso, pues la voy a pasar ahí en la cabeza. Y me tropiezo y le pego al gato porque está en el medio, ¿no? Y que trato mal a mi pareja porque no me tiene casi nada, o qué sé yo. Tengo todas estas ideas lindas, ¿no? En fin, bienvenido. Quiero leer algo que algunos de ustedes me han oído, pero me encanta. Lo escribió, acabo de ver una foto de él que tiene Celso, que Norman Fisher. Probablemente esa cuando Norman era el abad de San Francisco. Y esto es una cita de Norman. La tengo en inglés también, pero la voy a leer en castellano. Porque creo que es más ok, dice el budismo como una cultura social, intelectual y religiosa propone una transformación radical de la vida. Propone una transformación radical de la vida. Su meta el despertar o la iluminación, va más allá del bienestar. Va más allá del bienestar. Su meta, la iluminación o el despertar, va más allá del bienestar. ¿Se dan cuenta que enfatizo eso? Ya que revoluciona tu perspectiva, tu sentido de identidad. Revoluciona tu perspectiva y tu sentido de identidad. O sea, ¿qué más? Siempre buscamos la comodidad y reforzar mi sentido de identidad, hacerlo más fuerte, para que a lo mejor pueda lograr todo lo que quiero y así ser feliz. Y no es que no puedas hacer nada de eso, porque eso lo vas a hacer igual. Pero va más allá. No hay nada malo de estar cómodo, no hay nada malo de tener una casa confortable, que no muera de frío en el invierno, te mate de calor. Pero el ser va tanto más allá de eso. Más allá del bienestar, ya que revoluciona tu perspectiva y tu sentido de identidad. Propone transformar tu vida, no mejorándola, sino alterando completamente el sentido de ella, alterando completamente el sentido de ella. De cierta forma, por supuesto que no. Pero no lo vemos así al principio, creemos en una forma naif, que todo va a ser lindo, rosado, brillante, y voy a ser una mariposa. Seres humanos. El budismo existe porque los seres humanos existen. Sin seres humanos no hay budismo.
esta verdad incluye todo, ¿no es cierto? Pero los perros no necesitan la práctica Zen. Ni los gatos, ni las arañas. Ellos son tal cual son, full, completamente, el perro. ¿Intercambia tiene algún problema? No, a lo más quiere más comida o a lo más herido. Las montañas. Puedo ver las montañas, puedo ver a la montaña por lo que la montaña realmente es, y no como un comentario acerca de mi vida. Eso es lo que hacemos cuando estamos en el centro de todo. Todo me comparo con lo otro. Comparo mi interior con tu exterior. Ay, si yo fuera... ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre ¿Sí? Eisho. 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 Si yo fuera como Eisho, mi vida sería mucho más fácil. Porque yo vivo calmado y tranquilo. Y eso hacemos siempre. Miramos a la gente como pareja. Uy, la pareja, ellos. Juan y Laura, son perfectos, ¿no? La gente los ve como lindo y perfecto y no pelean, siempre se aman tanto, ¿no? Y a lo mejor no. No, probablemente no. Entonces estamos tan acostumbrados, siempre yo el centro de la atención, yo el mundo revuelve alrededor mío. Propone transformar tu vida, no mejorándola, sino alterando completamente tu sentido de ella. Y la práctica te hace eso, cambia el sentido de tu vida. Es más grande, mucho más grande. Otra cosa que voy a leer también, para mí tiene todo que ver con lo que he dicho ya, porque para mí es la práctica del Zen. Pero hay un poema que escribió un muchacho que se llama Mark Ruchman. Dave Ruchman y Mark Ruchman. Son dos monjes Zen de San Francisco Zen Center. Uno de ellos nacieron en Argentina. Y los padres eran misioneros menonitas. Y se fueron eventualmente de niños chicos, se fueron a Estados Unidos. Son dos hermanos practicantes Zen, una familia, etc. Y uno escribió este poema. Yo lo hallé terriblemente lindo, bello. Pregunté si lo podía traducir. Yo no soy buen traductor, actualmente se lo di a alguien que pero voy a dar un preámbulo diciendo que en cierta forma es tan evocativo de nuestra práctica. Te lo digo de esa forma, a lo mejor voy a decir algo más porque a lo mejor no va a ser tan obvio para ustedes la práctica. Pero si tienen una práctica van a darse cuenta que de cierta forma es así. Porque una vez que empezamos a buscar, nos empezamos a salir un poco de nosotros mismos. Y de compartir nuestra vida, no necesitamos practicar Zen para eso, ¿no es cierto? Si tenemos una pareja, estamos viviendo juntos, obvio que tenemos una cierta relación y que mi vida se expande, ¿no? Eso lo llamamos intimidad, cuando yo y lo otro no está separado. En este caso yo y mi pareja no estamos separados. Pero realmente en el Zen intimidad es yo y lo aparentemente otro. Cuando esas dos cosas te das cuenta que son una, instantáneamente, en ese preciso instante, eso es lo que se llama así de sencillo. Entonces esta poesía evoca eso, pero evoca también el deseo, el cariño por el otro. En este caso, bueno, si alguien tiene interés en que la lea en inglés, también la puedo leer. David Ruchman, mi hermano se llama Mark. Se llama Estaba leyendo un poema. El nombre del poema es Estaba leyendo un poema. Sale publicado en octubre del 2017 en una revista que se llama El Sol. Es una revista muy bella, con mucha poesía
y artículo interesante, contemporáneo, de temas profundos y contemporáneos. Entonces dice David, estaba leyendo un poema de Ryokan. Ryokan es un monje japonés zen que escribió poesía muy bella, sencilla y puntual. Estaba leyendo un poema de Ryokan sobre una hoja y cómo dejaba ver sus dos caras al caer, la hoja del árbol, ¿no? Cómo dejaba ver sus dos caras al caer. Y quería llamar a alguien, a mi esposa, a mi hermano, para contarles del poema. Y pensé que tal vez mi decir sobre el poema era el frente de la hoja. Era el frente de la hoja. Y mi silencio sobre el poema era el otro lado, el lado de atrás. Y luego pensé que tal vez mi decir y mi silencio juntos eran en verdad solo el frente de la hoja. Y el lado de atrás era algo más, algo que no entendía. Es tan natural el proceso mental, emocional, que no puede imaginarse cuando escribiría así, pero no entiendo. Y el lado de atrás era algo más, algo que no entendía. Y pensé luego que tal vez todo lo que comprendía y todo lo que no comprendía eran ambos en realidad solo el frente de la hoja. Y así la totalidad de mi vida era realmente solo el frente de la hoja, solo un lado, por lo que el otro lado sería entonces muerte. A menos que mi vida y muerte juntas fueran en verdad aún solo el frente de la hoja, había dejado la rama que estaba cayendo libre en el claro aire otoñal. Había dejado la rama que estaba cayendo libre en el claro aire otoñal. Yo siempre queriendo compartir, teniendo claridad, teniendo esto. ¿Qué es lo que está pasando en la hoja? A medida que se va acercando más y más a su atención, a su cariño. Digo cariño porque no sé si termina el yo cayendo. ¿Qué es lo que queda? La hoja, simplemente. Había dejado la rama, pero la identificación también cae con él, y su familia, y su tierra, cae, y era la hoja cayendo. Y esa experiencia, si una persona la tiene, supongo que la tuvo, es eso, es una forma de despertar. En ese instante, no es que despertó y ahí, ahora anda volando por ahí con los ángeles. No, en ese momento se abrió todo, algo se abrió. ¿Y qué lo que abrió? Era una intimidad cuando estaba ahí, en ese instante, en ese momento. ¿Algo más? Nosotros, en cuanto a humanidad, tenemos un largo camino, una larga historia y al mismo tiempo una curta história. Nosso tempo, enquanto religiosos, enquanto homens de religião, mais curto ainda. A questão é, nós estamos diante da nossa forma de agir no mundo. A ver, perdóname un ratito, creo que
¿Me puedes traducir un poco lo que estaba diciendo? Posso. Você pode repetir? Por favor? Perdona, pero entendí menos. Nosotros tenemos un largo camino Sí, eso. en cuanto a humanidad. Como humanidad. Como Sí, vale, seres humanos. vale. Quanto seres que são, caminhando um curto caminho, 12 anos, É que enquanto assim, os seres humanos, 2.000 anos. Religions, human beings, we have just Ya, two sí, religión. Entendí yo algo de religión. years. It's a really short time. Okay. Also. Okay. nós estamos vivendo diante de um momento de crise climática, Sí, possivelmente causada pelo homem. sí, Também um momento de um afastamento da natureza. sí. A pergunta é, nesse caminhar, nós estamos nos aproximando da felicidade ou estamos nos afastando de uma possível felicidade? A ver, creo que te entendí bastante bien. Pero al final dices tú, nos estamos apartando de la felicidad o nos estamos acercando a la felicidad. Interesante cómo lo ponen, ¿no? ¿Puedes decir algo más, pero en una forma más como tuya? ¿Quién es esto? Nos estamos, sé que dijiste la humanidad, ¿no? Pero puedes decir algo más personal acerca de lo mismo, pero más personal, tu pregunta básica, ¿no? Porque es un poco amplia, ¿no? Estamos acercando más. Sí, es como, si no te importa, ¿no? Puedes decir algo más tú. A busca pela felicidade é um objetivo. La búsqueda de la felicidad es Um objetivo. Goal. The meta. el destino, ya. Bueno, eso es lo que la gente dice, ¿no? Lo que algunas veces la cultura nos dice. Yo no lo veo así. Con esa palabra, felicidad. Porque si el destino es destino, ¿no? Tu vida va a ser destino, vas a ser feliz, vas a ser infeliz, vas a estar contento, vas a estar confuso, vas a estar enamorado, vas a estar desilusionado, vas a estar... Todo eso es totalmente nuestra vida, ¿no? Entonces, esa idea de que la razón de estar vivos es ser felices, está bien, si alguien cree eso, no hay ningún problema, ¿no? Pero yo no lo entiendo. Porque yo soy feliz, y algunas veces no soy muy feliz. ¿Soy un miserable persona? No me siento miserable lo más mínimo, pero puedo estar con una tristeza muy profunda. No hay ningún problema. Ningún problema. La tristeza puede abrirme al mundo entero. Y eso, para mí, puede doler un poco, pero es felicidad. No lo llamo felicidad, pero es lo que la vida es. Entonces, el ser yo creo que no te está tratando de vender felicidad, está tratando de que despierta a lo que somos, a lo que soy. Pero te entiendo en general, perdona, no quiero ponerte como si hubieras hablado algo curioso, que está loco la cosa que está hablando, nada que ver, ¿no? Pero como que es mejor como tratar de ver un poco más cercano a ti, qué es lo que te motiva, no que me tengas que decir nada de esto ahora, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva al cambio climático? ¿Qué puedo hacer? Bueno, porque todos tratamos de hacer algo, ¿no es cierto? Otros tratan de hacer más, otros más. Salió para afuera, ¿no es cierto? Protesta toda la semana, etc. Yo creo que eso va a nacer naturalmente de cada uno de nosotros.
Pero una cosa que es verdad es que el sufrimiento, ¿por qué el Buda salió a buscar? Por el sufrimiento. Ese era su motivo esencial, su pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa que llamamos sufrimiento? ¿De dónde viene? ¿Cómo se mantiene? ¿Por qué ocurre? Entonces, yo creo que, claro, aquí estamos en esta modernidad con todo tipo de adelantos, como quien dijéramos, y estamos destruyendo el planeta. Estamos destruyendo el planeta como seres humanos, ¿no? Y también. El planeta, el universo va a continuar con nosotros y nosotros con paneles solares o sin paneles solares, o ecología o sin ecología, ¿no? La cosa va a seguir, a lo mejor nosotros no estamos. Pero creo que así lo veo yo, ¿no? Por supuesto, no tengo idea. Gracias. Me he recordado muchas veces en dadas de la charla de un mito de un monje creo Theravada. Exactamente un texto, pero yo siempre me lembro de esas palabras cuando yo intento pensar mi vida a través del budismo. Sobre ser completo en incompleto. To be complete in the incomplete. Yo creo que esto es sobre tener un movimiento de tu vida que tú estás, me perdón de la palabra, una mierda, pero estás acá con tu mierda. ¿Entiendes? Sí, no, y sí, esto te entiendo. no te crías desespero. Vos se crías desespero, estás con el desespero. Algo como es. Sí, te entiendo perfectamente bien. A ver, deja hablar de lo Recuérdame tu nombre, se me olvidó. ¿No? Sí. Raúl. Sí, no, es una buena formulación, un poco clichéada, ¿no? Pero los clichés por lo general tienen su verdad, ¿no? Sí, y también no es necesario decirle mierda, o está bien, no hay ningún problema, yo no tengo problema con la palabra mierda, ¿no? Algunas veces me puedo sentir. Pero I'm in the right place. Ese es como yo lo veo. Estoy en medio de la mierda and I'm in the right place. En mi vida, how can I be not in the right place if it's happening now? ¿No? And if I know that, sé eso, estoy hablando en inglés. Sí, sí. Algo cambia. Something changes. And that's it. I mean, no le des vuelta No te más. espero ¿no? por Porque, los fuegos de artificio. claro, cosas no, del porque tipo si no, de- si es fuerte, bonito, y inspirador. But chill, dude. You know? Yeah. I mean, yeah. Pero simplemente eso, de que estás así, te sientes así y sabes que estás en el lugar apropiado, continúas haciendo tu vida, continúas practicando. Y por supuesto, no es mierda ni no mierda, es la vida. Y yo lo llamo mierda porque algunas veces me siento así. Pero no es mi vida, eso es lo que le digo a la gente en general, es tu vida. ¿Ah? Hoy me siento tan sola, ya hace 3 años que no tengo pareja, no sé qué hacer, me siento tan sola y me siento triste.
Ya, no problema. Algunas veces. Pero si lo pongo en paréntesis, eso no, esto no tiene nada. I couldn't practice, no pude practicar because I'm feeling too lonely. Tu práctica es feeling lonely at that moment. Y lo identificado que estoy. Sí, soy un pobre pelotudo, por eso me siento lonely. No debería ser así porque tengo una práctica. Y empezamos bla, 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 bla. A ver. A felicidade, a ideia de tentar entender. Habla un poco más lento para poder entender. A ideia de felicidade, eutaimia, happiness, não deixa de ser uma ilusão, como se fosse um estado de êxtase, um algo seria. Estar no aqui Tradúceme, agora é muito mais. Tradúceme, por favor. The idea of happiness is illusion. It's an illusion. The idea is the Yeah. Pero perdona, pero te quiero entender, ¿no? Hay días que hay illusions y hay días que no. A própria ideia de felicidade é uma ilusão. Deriva de The very idea of happiness is an illusion that derivates Sí, from pero- a Greek concept called eudaimonia. Aristotle. Sí, pero ya, y Ok? Então, se trata de estar no aqui e agora. So pero, it's a ver, Ok? ¿qué es lo que es eso? Correcto. ¿Cómo estás aquí ahora? ¿Puedes Ok. demostrármelo en este momento? Este momento inteiro. Porém, este momento é um mistério. O aqui e agora é o não conhecido. Sí, mira, sí, Impossível. sí, te entiendo. perfectamente. Ontologicamente considerado, é muito mais, talvez menos, do que possamos sentir. Sí, sí, si eso te ayuda. Pues, está bien. Sí, Não é uma questão de ajudar. No, pero querido, ¿cómo no hacer Cuestión de cuestión? Si tu vida es mejor porque practicas eso, eso es lo que te quiero decir. Sí, pero a menudo son dichos, Minha vida não é melhor por isso. ok, Eu apenas posso dar a minha vida melhor por isso. ok. Claro, eso es más normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? No, ¿qué haces para tener algo como que lo que quieres? Independientemente de si Aristóteles lo dice o no. Se eu faço para ter o que eu quero, isso é a pergunta. No, es que yo no sé Não lo se que trata tú do que eu quieres. quero. Ah, entonces, Nunca se trata do que eu quero. ok. Se trata de perceber o seu lugar no tempo e no espaço, no universo, e agir movido pela percepção do interser. Movido por la percepción. O interser. Ya, Isso é um conceito de sí, no, sí, sí, sí. agir pero- movido por esta percepção. Good, Não se trata de querer. good for you. No, eso es lo que quiero decir. Sí, sí. Tú. When we talk about I am at home, estou em casa, remember you said, Un poco más fuerte, perdona. eu estou Podemos em parar, casa. espérate, deja parar esto. A ver, When you said I am at home, estou em when I casa, said I am at home, right? I remember at the same moment of somebody about you remember a moment with life and live here in Portugal.
and she always. At home, eu cheguei, she used to speak in Portuguese. Eu cheguei, eu estou em casa. Eu cheguei, Yeah, okay. eu estou em casa. Do you remember? Good. Isso, quando você falou, eu me lembrei muito de alguém falando disso aqui em Porto Alegre. Lembra? Ela disse que é isso quase como um mantra. Eu cheguei, eu estou em casa. Eu cheguei, eu estou em casa. Mira, sí, ¿no? Es lo que estaba diciendo de cierta forma. Pero ojalá no sea una materia de afirmaciones, ¿no? Sí, no, probablemente, claro. Pero te digo, como es algo como para hacer uno, puede ser, ¿no? Pero ojalá al mismo tiempo no contándote cuentos, ¿no? Try to make it as real as possible. And when it's not, no, shit. Bullshit. Eso no tiene nada que ver con mi vida. Esa no es mi vida. Ese es un accidente que pasó. ¿Yeah? O sea, yo no voy a alegar con alguien que me dice una cosa así. No problem. Pero considera a lo mejor tienes algo que ver con eso. Entonces, por eso cuando yo digo esto, fíjate que lo que me interesa es que la gente sepa que yo no estoy hablando de que yo vivo en otro lugar, de que yo no me afecta la vida, las cosas que me duelen, no duelo, que no me confundo. No, pero confundido, bueno, pido, hago mi cosa, no va a estar confundido, ¿qué? No estoy confundido. Entonces es como, es un recordatorio, pero más que recordatorio de repetirlo, es tocar. Y tocar lo que te digo, por eso es, aquí estoy en mi cuerpo. Con el espíritu. Sí, ¿no? It was a what approach of, yeah. Was not rational. No, I believe you. I believe that this person was not like that. But It's the second person. sí, es una expresión de una mente, corazón despierto. ¿No? No es algo que yo decido, es decir, es algo natural. Cuando no estás llena de mí, ay, yo. Algo se empieza a abrir y ahí hay sorpresa, hay asombro, hay wonder. El sol está saliendo. Wow. No has visto nunca el sol before, pero en ese momento, wow. ¿Por qué? Porque estás más abierto, ¿no? Y algo te ha tocado literalmente. Por eso a mí me gusta siempre acordarnos que aquí, en este cuerpo, no es un proceso mental. Bueno, gracias. O cuerpo também há cuerpo biológico y cuerpo fenoménico. Sí, sabes, tienes muchas ideas, querido. Y como que no entiendo lo que me estás diciendo. Gracias. No entiendo, no te entiendo. El cuerpo nomás. ¿Qué fenómeno? Fenoménico eu sinto meu corpo, sinto meu corpo. Claro. Não é contato imediato. Tenho entranhas, não assim, a corpo biológico. Y cuerpo, no sé, biológico o onomatopeico. Pero son palabras nomás, querido. Eso es lo que te estoy Não se diciendo. trata só de palavras,
questão importante Good, do ponto good, de vista good, filosófico. Há uma obra de Gestalt, Buddhist Phenomenology, onde essa discussão está no começo da própria apresentação do pensamento Yogacara. O corpo fenomenológico também é abordado por Merleau-Ponty, filósofo contemporâneo ocidental. Mas não gostaria de chegar aqui. Estaba hablando con él acerca de todo Sim, esto. mas não gostaria de ter feito essas observações. Pensei que bastaria dizer que meu corpo é também pensamento. Aliás, quando estou sonhando, eu tenho um corpo. Há um corpo pensado, há um corpo sentido. Há um corpo No sé, que é por eso fenômeno. te digo, no te entiendo, porque después aquí, Esse y aí lo demás es é a tua el poema mente de bla, percebendo, bla, bla, bla. a bla. sua mente percebendo o corpo. Good. Yes. Sua mente percebendo o corpo, mas não é necessariamente o seu. ¿Quién percibe? Há valores associados, desejos, há uma mobilidade que lhe dá a sensação de espacialidade, há uma percepção do corpo associada à temporalidade, à sua ¿Quién está hablando? situação ¿Quién está hablando? corporal. Como? ¿Quién está hablando? Eu? Good. Thank you. Feito. Bueno, gracias a todas, todos. Las cosas son bien interesantes, siempre. Es un gusto poder participar. Siempre para mí, después de la charla, la mayoría de las veces, la parte más interesante. Digo eso y digo la mierda. Pero me entienden, ¿no? Estoy hablando de una forma bastante natural. Sí. Interesante. Eu achei muito interessante, né? Essa figura que aqui também faz muita referência sempre ao corpo, né? A gente pensa com o corpo, né? Mas também, né? Eu acho que isso eu gostaria que falasse um pouco sobre essa questão da nossa corporalidade, né? Da mental, assim. Sí, lo interesante es que el Zen per se es corporal, ¿no? Vas a un centro céntrico que te dice, siéntate, asoma la postura, ¿cierto? Pero las ideas son tan fuertes que se nos olvida. Se nos olvida esta riqueza de ideas y de filosofía y Yogacara o Mayámica o qué sé yo, ¿no es cierto? Fenomenología, Heidegger, Plotinus, Plotinus, pero entonces, y eso te llena la cabeza con ideas beautiful, fabulosas, interesantísimas. Entonces es natural que de repente nos quedemos. Pero es que quedarnos en esto, en la práctica del Zen, en la práctica del budismo, es simplemente quedarte en esto. Que a lo mejor lo pasas bien, pero de ahí a una transformación, que lo que es el despertar a lo que somos, eso, las ideas te te ayudan, son lindas, te reconozco, ¿no? But, man, tengo que realizarlas en este cuerpo, en este corazón, en la mente, podría decir también, ¿cierto? Pero no es este proceso. Usar las palabras de método. Consideramos assim que, por exemplo, a própria filosofia budista, ela tem uma importância, vamos dizer, na prática do Zen, assim, a própria filosofia ocidental, mas até a filosofia budista considera como é que vê a relação do Zen
com a filosofia. Bueno, te fijas que yo no la separo, no la separo. La separamos porque separamos todo. Pero Dogen es bastante claro, ¿no? Y eso es lo difícil de Dogen, que te dice que el Zazen y la realización es lo mismo, ¿no? Pero eso hay que realizarlo, actualizarlo. ¿En qué? En bla, 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 bla. No, en mi cuerpo. Levanto, camino. Ahí, ¿puedo realizar eso cuando estoy haciendo esto? O estoy sentado en Zazen. ¡Wow! Se abre. Entonces, pero viene de ahí. Estaba eso, por eso uso la palabra tocar con el Zazen. Porque el sentido no es el oído, no es el tocar, y es algo más físico. Entonces, y cuando nos anclamos, como por decir algo, con la respiración, como basic training, algo se desarrolla y esotéricamente se habla del embrio, la creación de un embrio. En la charla se habla mucho de eso. Eso es observada, eso es lo que es controversial. Se ha eliminado mucho de eso, han limpiado ese tipo de cosas a través del colonialismo. Entonces es una transformación también, diría yo, debe ser un poco raro decir eso. Pero yo creo que algo se crea físicamente, una cierta presión. No sé lo que Neurológicos dizem que realmente sí, claro, y estructuras. definitely no reside aquí. Si reside en algún lugar es aquí. Si reside en algún lugar es aquí. Definitely no aquí. A mí me tomó varios años realmente darme cuenta. Está bien, ¿no? Si no hay ninguna explicación. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Buena suerte, el liceo, de todo corazón.